Dos ruedas, historias sobre la bicicleta. Hola, soy Juan José Quesada. Y yo soy José Dueñas. Bienvenidos a Dos Ruedas, historias sobre las bicicletas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de todas las nuevas historias que les traemos en esta nueva temporada. Y para hoy, precisamente en nuestro primer capítulo de esta temporada, tenemos a Carlos Mazón, un fotógrafo, ingeniero mecánico y ultraciclista español. Carlos empezó su pasión en el ciclismo hace más de 10 años. Tiene muchos kilómetros acumulados y puertos alcanzados. Y sí, además de eso, pues hay que tener en cuenta que dentro de los recorridos ha ocupado muy buenas posiciones en distintas carreras internacionales como la Atlas Mountain Race, la Transibérica o Transcontinental. Así que sean bienvenidos y arranquemos con este capítulo. Es un honor inaugurar la temporada de vuestros programas. Sabemos que tu palmarés es grande en este tipo de carreras de ultraciclismo, pero sí quisiéramos saber cómo inicia este proceso, ¿no? Cómo inicia esta afición por hacer estos fondos, estas ultradistancias, y más que todo también como la variación, ¿no? Porque pues según vemos en tu Instagram, según vemos en las fotos viejas, empiezas haciendo viajes con bicicletas de carretera, ya venimos después con mountain bike, ahora venimos con el gravel, pero sí quisiéramos saber es como los inicios de esto, ¿no? De esta pasión. Sí, como bien dices, yo empecé siendo cicloturista y viajando y bueno, poco a poco me fui metiendo más en el tema deportivo, ¿no? Al principio, ya te digo, no era ni cicloviajero, era ciclista urbano. Entonces mis orígenes fueron yendo al instituto en bici, con una bici de monte y poco a poco pues empecé a tener la inquietud, ¿no? De conocer mi entorno. Entonces utilizaba la bici como medio de transporte y bueno, también por eso sigo vinculado a asociaciones y coordinadoras de movilidad, bueno, de promoción de la bicicleta urbana, etcétera, y bueno, dedico mucho tiempo a ese aspecto porque me parece interesante, ¿no? El poder ayudar a gente a andar en bici, a mejorar la seguridad vial, etcétera. Entonces, bueno, aparte de eso, pues como bien dices, ¿no? Pues me gustaba viajar y lo empecé a hacer en bicicleta. Y a partir de ahí es cuando empecé a tener retos cada vez un poco más lejanos, a intentar pues entrenar para llegar un poquito más lejos. Me gustaba mucho la montaña y bueno, aquí teníamos un challenge que es de subir puertos de montaña y pues empecé a viajar en coche y con la bici pues para ir sumando puertos y cada vez recorridos un poco más largos. Empecé a viajar con alforjas, a hacer viajes pues por Europa y me gustaba y lo hacía bastante deprisa. Al final pues el aspecto físico se impuso un poco, ¿no? O se antepuso a mis inquietudes de viaje. Y es cuando pues amigos me empezaron a decir, joder, si estás andando un montón, al final te has puesto muy en forma y claro, ya tenía una experiencia pues de viajar diferente, ¿no? Pues muy de tirado, con la carpa, con camping gas, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas pues me sirve de experiencia a la hora de plasmarlo en carreras, de hacer un poco lo que me gusta, ¿no? Al final en las carreras sí que llevas el cuerpo al límite y abusas un poco del minimalismo, de dormir poco, etcétera, pero también son situaciones que si no fuesen a través de ese incentivo, ¿no? De estar en una carrera, de minimizar al máximo todo, no lo harías, porque yo con alforjas viajo mucho más tranquilo, mucho más despacio, pero también más confortable, ¿no? Entonces, cuando buscas un poco la simbiosis entre buscar tus límites y la competición, el bagaje que tienes pues de la experiencia de vivaquear, de dormir en tienda de campaña, etcétera, pues sale a reducir. Entonces no me importa, ¿no? Pues dormir en un banco o dormir poco, etcétera, que al final pues un poco la gente le echa para atrás, ¿no? El viajar o hacerlo con lo mínimo y no sentirte demasiado expuesto, ¿no? Al final, pues eso, pruebas como Estados Unidos, donde viajas con una bolsa de 5 o 6 litros para 20 días, pues da un poco de vértigo, ¿no? El pensar, ¿y qué puede pasar? Yo empecé un poco a lo grande con una de las pruebas más duras, que puede ser Estados Unidos, que es de las más largas que hay, y también más duras, porque es mucho tiempo, hay muchos tramos que están muy inhóspitos. Y luego cuando fui en competiciones europeas, que hay más competencia, ¿no? Al final hay más corredores, más nivel, y vi que también andaba bien. Y es un poco cuando ya di el salto a pensar, joder, si en España se pueden hacer cosas parecidas,
tenemos terreno, tenemos mejores clima, mejores carreteras, tenemos costa, tenemos sitios muy chulos y un poco también eso, plasmar mi experiencia, ¿no? De viaje y de conocer mi tierra, intentar transmitirla, ¿no? A la gente. Y luego también darle una vuelta. Al final, como a mí lo que más me motiva es el aspecto de aventura y de cicloturismo, y considero que en este tipo de pruebas el aspecto deportivo es minoritario, o sea, yo sí que las disputo, me gusta ir ahí a disputarlas, pero entre los que participamos yo creo que el nivel competitivo es bastante bajo, o sea, al final más de 10 o 15 no hay que vayan a disputar, los otros 80 van a disfrutar de la experiencia y a tomárselo como reto personal. Pero claro, su reto personal pues dista bastante, ¿no? de ser ningún tipo de performance ni competición. Entonces, yo creo que ese aspecto lo vi bastante claro desde hace ya tiempo y es un poco lo que intento transmitir con lo que organizo, ¿no? Intentar buscar pruebas un poco más cortas, más sencillas y quizás más variadas y más atractivas, ¿no? Al cicloturista. ¿En qué punto la bicicleta y el deporte como tal empieza a verse reflejado en el escenario laboral? ¿Sí? Por un lado. Y por otro, ¿qué relación tienen esos dos aspectos? Porque obviamente es un hobby que tú estás, no quiero decir que te estés lucrando directamente de tu hobby, pero sí es la forma como logras rentabilizar tu hobby, ¿no es cierto? Que me parece que es algo espectacular, porque vivir de lo que a uno le apasiona es la clave y el éxito y la felicidad al mismo momento, pienso yo. Entonces, ¿qué relación tienen esos dos elementos, ¿no? Para lograr ese equilibrio y lo que has logrado. A nivel personal, yo soy ingeniero, estudié ingeniería y nunca me pareció suficientemente atractivo el aspecto laboral, ¿no? Sufrimos aquí una crisis en 2008, que es justo cuando acabé la carrera, y bueno, estuve 3 años, 4, intentando trabajar de ingeniero. Y por circunstancias, pues acabé de mecánico de bicicletas y con cursos de formación ciclista. Cosas que me gustan, pero que hago prácticamente de forma altruista, porque ya te digo que de mecánico pagan muy poco, al menos por aquí, y de los cursos de andar en bici, pues lo mismo, lo hacemos desde una asociación y sí que es algo que me gustaría hacer a nivel laboral o a nivel profesional, pero ya te digo, nunca lo he tomado como algo laboral. Y con las carreras pasa un poco igual. Al final yo veía que dedicaba mucho tiempo, sobre todo me decidí en 2015, cuando fui a Estados Unidos, a sacrificar más de medio año de mi vida y de mi trabajo para dedicarme a entrenar y desde entonces pues casi todos los años dedicaba medio año de mi vida a entrenar. Decía, pues trabajo medio año y otro medio año me dedico a preparar la prueba. Ahora no lo hago tan extremo, pero sigo sin tener un horario laboral como tal. Entonces me permite también pues, poder entrenar, etcétera, ¿no? Y respecto a cómo organizo las pruebas, pues a día de hoy llevo 3 años, este va a ser el cuarto, organizando las pruebas y lo hemos hecho hasta el día de hoy sin ánimo de lucro, a través de un club. O sea, seguimos siendo una asociación. Eso también es remarcable, porque llevo 3 años y hasta a partir de ahora sí que tendré sueldo, espero, si el COVID no lo echa por delante, pero hasta el día de hoy no he cobrado nada del club. Entonces es algo también que la gente y mis amigos dicen, joder, si movéis pasta, sois grandes. No, hemos invertido mucho en ello y hemos reinvertido mucho también en que crezca. Entonces, hasta el año pasado hemos volcado todos nuestros esfuerzos en el marketing y en publicidad, etcétera. Y pues el año pasado, si no hubiésemos tenido que cancelar ni aplazar muchas pruebas, pues hubiese sido ya un año en positivo y mejor, pero bueno, fue como fue y nos permitió crecer. Este año sí que estamos posicionados bien y si no pasa nada, pues podrá tener un rédito. Pero ya te digo, después de 4 años de sacrificio, que yo creo que ninguna empresa al uso lo podría soportar. ¿Cuándo descubres que esa forma de ciclismo que tú hacías, que decías recorridos largos, ir a pueblos cercanos, después ir a pueblos que sean más lejanos, por qué no ir a otro país en bicicleta, descubres que aquí hay una forma de competición? O sea, ¿cuál fue
tu primer acercamiento a una de estas carreras, o sea, que tú recuerdes y digas, wow, me encontré con esta carrera y me inscribí de una, o quise algún día correrla y ahora fui, hice tercero, hice segundo, hice primero, como más o menos es tu palmarés, ¿no? Sí, pues conocía las pruebas de larga distancia estilo UCI que existen en circuitos o en velódromos, pero nunca no los veía atractivos. Sí que tampoco me había planteado quizá distancias tan largas, sí que había hecho algún 400 y alguna prueba de 600 incluso, pero no me había metido. Y sí que viajando en 2013 creo que fue, por Escocia, 2013 o 2014, 2013. Pues hice un viaje de 15 días y con buenas sensaciones, y cuando volví un amigo me dijo, joder, esto te tenías que apuntar a que en 2014 es la Transam, cruza Estados Unidos, encima es un recorrido pues como un eurovelo, ¿no? En Europa tenemos carriles bici que interconectan países y es algo que ya conocía y para lo que colaboraba aquí en Europa de forma activa, y conocía también en Estados Unidos que había una serie de carriles bici, ¿no? Llevados por la Adventure Association en Estados Unidos, Cycling Adventure Association, y cuando me dijo un colega, joder, pues están haciendo en un recorrido una carrera, ¿no? Que es un poco más que una quedada y hacer el recorrido a ver quién lo hace más rápido. Y joder, me parecía súper atractivo, pues porque nunca había estado en Estados Unidos y porque estaban promocionando un carril bici, ¿no? Un estilo de movilidad y bueno, un poco lo que conlleva, ¿no? Encima pues era un recorrido histórico, tal, tenía su punto y me parecía atractivo. Y dije, joder, pues nada más volver del viaje de Escocia, dije, voy a hacer 7 días a ver si con alforjas y todo y de tranqui, entre comillas, hago 200 kilómetros al día con una bici de 30 kilos. Y me lo propuse un poco así ya como autocompetición, ¿no? Y joder, paré en pueblos, o sea, seguía con mi mismo estilo de viaje, pero siempre pensando en, voy a intentar forzar un poco, ¿no? Si de normal hago 160, 180, a ver si hago 200. Y ahí fue cuando dije, joder, he hecho 206 y tranquilamente, digo, hostia, si me pongo la bici ligera y tal, pues igual en vez de 200 son 300. Y 300 al día, 7 días, más los que llevaba de viaje y tal, digo, joder, pues esto igual sí que me permite ir. Y es cuando ya cambié el chip, ¿no? Y dije, joder, igual a través de esto se puede conseguir patrocinios, o sea, se puede enfocar ya a nivel pues competición, porque es una carrera, y consigo pues o vivir de ello o conseguir financiación. ¿Qué relación encuentras entre ultradistancia y el escenario del gravel, ¿no? Y ahorita nos contabas y nos decías, listo, salí de viaje y pasé por distintos pueblitos, y creo que esa es puchas, o sea, uno sale y se encuentra una carretera destapada y al mismo tiempo encuentra una carretera pavimentada, hace recorridos largos, recorridos cortos, visitando pueblos, y es esa vivencia como de la mezcla de viajar dentro de tu mismo entorno, dentro de tu mismo contexto, sin importar el terreno. Entonces, Exacto. ¿hasta qué punto nosotros podemos decir que el gravel, más allá de cualquier otra cosa, es una moda que, o sea, no es una moda, sino que llega como para generar un estilo de vida, que eso es lo que yo he visto últimamente, ¿no? O sea, cómo Sí. la indumentaria, las herramientas, las bicicletas, tienen sus características especiales o específicas para este tipo de actividad. Sí, me hace gracia porque también en 2013, cuando empecé a viajar y lo hacía con bici de carretera, buscaba esto, ¿no? Una bici polivalente, que ahora las llaman gravel, pero al final es lo que tú dices, una bici que o sea, te permita viajar o ir por cualquier tipo de carretera, ¿no? No pongas trabas si tienes pavé o tienes pistas de tierra o te da por meterte por un bosque. Entonces, yo en aquel momento andaba patrocinado por una marca y me dejaron elegir modelo y cogí una de ciclocross. Cuando aquello competía ciclocross y dije, joder, si es que esta bici vale para todo, le cambia las cubiertas como mucho y tienes bici para todo. Y bueno, estuve viviendo un año en Bélgica y hice todas las clásicas de Bélgica, bueno, el día previo a la carrera, obviamente. Entonces hice todas las carreras de las clásicas, ¿no? 5 fines de semana seguidos, pues haciendo 200 o 250 kilómetros y, bueno, empapándote un poco del espíritu de allí, ¿no? De la cultura ciclista, de los pavés y tal. Y claro, yo lo hice con la bici de ciclocross y mis 32 milímetros de cubierta. Por aquel entonces, raro.
pero veía que no lastraba apenas nada y le dije a la marca, digo, es que esta bici es el futuro. O sea, tenéis que construir algo así, porque no tiene sentido ir con cubiertas de 25 cuando yo estoy pidiendo 25 o 28 y no me cabe en ninguna puta bici. O sea, era ridículo. Y no había bicis con cubiertas de 28 hace, tampoco es tanto, hace 8 años. Y me acuerdo de dos cosas. Una, cuando me compré mi primera bici de carbono, en 2010, creo que fue, 2012, no sé, hace bastantes años, y pedía un piñón de 28. Me dice, eso no llevan ni cadetes. ¿Qué dices? Un piñón de 28. Ahora no hay bicis que no lleven un piñón de menos de 28. O sea, van todas con 28, 32. Digo, es que estamos, no sé, tontos. O sea, a mí me gusta subir puertos, ¿por qué me tienes que juzgar por qué tipo de piñón? Y lo mismo con las cubiertas, ¿no? Desde hace mucho tiempo llevo defendiendo las cubiertas anchas y desde 2013 prácticamente pues quería montar 28 de cubierta en una bici carretera. El gravel es verdad que ha pegado más fuerte hace un par de años o tres, pero yo creo que esa filosofía lleva desde hace más tiempo. O sea, a nivel cicloturista es indefinido. O sea, puedes encontrar libros de los 70 donde gente con bicis de carretera metían 32 o 35 milímetros de cubierta y se cruzaban los Alpes. O sea, en ese aspecto yo creo que no hemos inventado nada. Igual, si te pones a pensar, pues las primeras competencias tipo Tour, Vuelta, eran así, o sea, era destapado, eran algunos tramos pavimentados y de resto era gravel y pura destapada. Entonces yo creo que eso siempre ha existido, lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo lo hemos modificado y adaptado de una mejor manera. Yo aquí sí quiero que nos regales como unas diferencias básicas entre las tres carreras que tú tienes como a la cabeza, que sería Badlands, Transpirineos y Transibérica. Tenemos tres pruebas, Transibérica, que es un poco el origen de todo esto, ¿no? Es una vuelta a España prácticamente, con recorrido variable y enlazada con puntos de control. Son unos 3.000, 3.500 kilómetros y unos 45.000 metros de desnivel. Es similar al recorrido de una gran vuelta. Y el origen fue ese, fueron 4 puntos de control en la primera edición, 8 en la segunda y 12 el año pasado. Este año mantenemos, creo que son 11 puntos de control o 10. Pero bueno, siempre eso, el incremento de puntos de control es por lo que os decía al principio, ¿no? Al final el punto de control es lo bonito de la guinda del recorrido. Intentar poner más guindas minimiza la posibilidad de enrutar por sitios que no quiero que la gente vaya o que pienso que no son tan atractivos, y así lo dejas más fácil por un lado y, o sea, manteniendo siempre el espíritu, ¿no?, de la navegación. Este tipo de pruebas es complicado por eso, porque al final la gente pues tiene que navegar y genera cierta incertidumbre añadida, ¿no?, de si tu recorrido está bien, si tu track va a ir por una carretera que igual no existe, etcétera, ¿no? Ese punto que da de aventura. Y bueno, esa es la prueba estrella, ¿no?, por decir algo. Pero a raíz de ahí, organizamos Transpirenes, que es una prueba mucho más corta y enfocada más a un ciclista novel, ¿no? Es una prueba de 1.000 kilómetros y 22.000 metros, tiene bastante más acumulado, pero es bastante más sencilla también. Siempre lo intento vender así. Porque cruza Pirineos, es una cadena montañosa bastante importante entre España y Francia, donde el clima cambia mucho entre Francia y España, ¿no? En España es más seco y en Francia es más húmedo y más frío, pero la ventaja que tiene es que se pasan entre 30 y 40 puertos de montaña. Entonces, a nivel challenge es brutal, porque dices, hostia puta, son 1.000 kilómetros y estoy todo el día para arriba y para abajo. Pero a nivel psicológico es muchísimo más sencillo, ¿no? Se da el track del recorrido, por lo que te quitas la parte de navegación, te quitas muchos kilómetros, porque es una prueba corta, donde los que van a disputar andan entre 2 y 3 días, entre 50 y muchas y 70 horas, o 60 y pico horas, por lo que no es tan excesivamente... no nos sufres tanto desgaste, y permitimos hasta 5 días y pico, o sea, los que quieran ir a disfrutar lo pueden hacer. Y el aspecto más importante, y es que tiene muchas recompensas por el camino, ¿no? Esos 40 o 35 puertos tienen sus 35 bajadas, que al final los 20.000 metros de subida son 20.000 metros de bajada, y de los 1.000 kilómetros, 500 son cuesta abajo. Así que
si lo miras un poco objetivamente, es una prueba sencilla, donde no tienes muchísimos kilómetros de llano ni muchísimos kilómetros aburrido, ¿no? Al final es todo atractivo, es todo pequeñas perlitas. Entonces, claro, depende cómo te lo tomes, será más o menos duro, pero a la gente que tiene interés o le suscita interés este tipo de pruebas, es una prueba que es más amigable, por lo que os digo. Se puede hacer a 150 kilómetros al día, puedes introducirte, ¿no?, a andar de noche, porque se sale de noche, etcétera, pero es más eso, una introducción a la larga distancia, porque sí que es larga distancia, pero los que van a disputar, el estado de forma es 100%, entonces no es una prueba de resistencia como tal. Pero bueno, está ahí y ha tenido bastante acogida por lo que os comento, ¿no? Al final es más amplia, coge un abanico de ciclistas mucho más amplio, donde no hace falta estar muy en forma tampoco, donde no requieres tener 15 días de vacaciones ni 2 años de preparación. Al final, pues quien esté medio bien y tenga una semana de vacaciones, pues puede venir. Y la última es Badlands, que es un poco la estrella de este año, bueno, del año pasado, que era la primera que se hace de gravel, e intentamos buscar eso, ¿no? Que fuese lo más gravel, lo más puro posible, ¿no? Siempre tirando de pistas, backroads y lo más ciclable posible. Sí que tiene algún tramito pequeñito de cosas por el desierto que son técnicas, pero intentamos buscar el recorrido más puro posible y creo que lo hemos conseguido. Al final jugamos un poco con la zona más desértica de España y bueno, atractiva en cuanto a que mantenemos el paso del Veleta, que es un paso de 3.200 metros, y lo bueno es que se coge desde la altitud cero, o sea, desde el mar, entonces tienes un contraste brutal, ¿no? Al final el participante pues pasa por 3 zonas desérticas prácticamente, son semidesierto, desierto, pasan por la costa y pasan por un monte de 3.200 metros, todo esto en 700 kilómetros, entonces es mucho impacto, ¿no? También tiene mucho desnivel, pero bueno, lo que os digo, buscando eso, que sea una prueba de monte o de gravel, al final no hacemos distinción, quien quiera que venga con lo que quiera. Un amigo mío fue con bici de carretera, bueno, de pista, no era ni de carretera, vino con bici de pista y en cambio Nexus, cambio de buje de 8 velocidades, y dije, estás loco, te presto aunque sea mi bici. Y no, que yo con esta voy feliz. Maniar plano, o sea, una cosa de locos. Pues acabó, no sé si acabó el 18 o algo así, pero yo me quedé flipado. O sea, sé que anduvo andando más de la mitad del recorrido porque era impracticable. Llevaba ruedas de 28, o sea, un despropósito. Pero al final, como también un poco como lo que os digo, es más voluntad y ganas de disfrutar, entre comillas, y ya está, ¿no? El colega pues lo tenía claro y aunque no llevaba ni la mejor bici ni la mejor preparación probablemente, pues lo disfrutó un montón, ¿no? Y es de lo que se trata. Este tipo de carreras es lo que tiene, ¿no? El minimalismo, la soledad, la psicología también de ir en diferentes tipos de camino. Pues nosotros nos quedamos, o sea, como dicen allá, flipando con toda la información que nos diste. Yo creo que la gente le va a encantar también saber más, entrar también a investigar un poco sobre este tipo de carreras. Entonces yo sí quisiera que nos dejes, por ejemplo, las redes sociales de todo, donde podemos conseguir información, donde podemos ver material. Yo sé que también equipo que manejas de producción es increíble, o sea, el video que hay después de la carrera es muy, o sea, es como muy imponente, las tomas, la fotografía es muy cuidada. Entonces yo sí quisiera que nos invites a través de las redes sociales a que la gente te siga, que la gente siga el proyecto, investigue más y por qué no podernos encontrar en alguna de estas competiciones. Por supuesto, bienvenidos sois. Cuando queráis ya sabéis dónde encontrarme. La gente que no me conozca, soy Carlos Mazón. Con ese nombre creo que se me puede encontrar en redes sociales y el proyecto de Transibérica, que engloba las 3 pruebas, ¿no? De Transpyrenees, Badlands y la propia Transibérica. En transiberica.cc de Cycling Club, ahí nos pueden encontrar. Nosotros pues nos queda es como agradecerte y mandarte un abrazo desde Colombia y volverte a hacer la invitación, que acá estás bienvenido cuando quieras venir a conocer, a pedalear o solamente a venir a probar la comida y a probar la geografía colombiana, también estás más que invitado. Mi casa y la casa de José es tu casa.
y pues te mandamos un abrazo y esperamos vernos pronto y que este capítulo llegue a muchas personas. Muchas gracias. Carlos, qué gusto. Muchísimas gracias, hermano, y espero nos veamos muy pronto en vivo y en directo. A vosotros, un abrazo. Que estés Un bien. abrazo, ya. que vaya bien.